privilegios que tenemos en ese sentido, todavía hay matrimonios que son arreglados. Sí, hay muchos. Y lamentablemente incluso hay muchos matrimonios infantiles Sí. en base a eso. De hecho, se ha logrado mucho Ujú. en cuanto a las leyes que tienen que ver, que rigen, pues esta práctica. Hay muchos países que ya han prohibido. La han abolido, gracias a Sí, Dios. sí. Tú sabes, Sheila, que el noviazgo como tal, anteriormente no se manejaba de la manera que se maneja hoy en día, pero para eso nosotros tenemos un invitado especial en el día de hoy. Sí, para que nos desglose este tema desde un punto de vista muy interesante, ya que nos va a hablar desde el sentido espiritual, que en este caso yo creo que es el más importante porque es un punto de vista que sobre todo nos enriquece y nos edifica. Por ejemplo, anteriormente se esperaba a tener relaciones hasta el matrimonio y es algo que ha cambiado. Realmente yo entiendo que le han cambiado el contexto porque el noviazgo es para conocerse y hay muchas formas de relacionarse sin tú tener que llegar a tener relaciones sexuales. Sí. O sea, el concepto original aún del noviazgo actual no es tú tener una pareja en intimidad, No. es compartir, conocerte, pero vamos a ver un poquito más de eso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Julio García, mi pastor. ¿Le puedo decir así todavía, pastor? Amén, amén, claro que sí. Bienvenido a este programa. Gracias, gracias. Dios bendiga a cada radio escucha. Dios la bendiga a usted, a Yela, Control Master, amén. Amén. Y todo aquel que esté pendiente de este programa. Pastor, nosotros tenemos un tema muy controversial, pero realmente este programa se ha caracterizado por informar, por educar en los temas, y es el noviazgo. Vamos a compartir con nuestros radio oyentes eso que usted tiene para compartirnos a nivel, como dice Sheila, de espiritualidad, a nivel de lo que el Señor, aún sabiendo que no estaba establecido quizá de la manera que se conoce hoy en día en la Biblia, ¿verdad? Pero yo entiendo que sí podemos arrojarle un poquito de luz a la audiencia Claro, claro que sí. en cuanto a este tema. Sheila. Bueno, ¿cómo podríamos definir el noviazgo desde la perspectiva cristiana? Si nos vamos, por ejemplo, la palabra ya definiendo la palabra novio, es una palabra realmente que viene del latín, pero desde la perspectiva cristiana tendríamos que irnos entonces a la definición hebrea, que es la que nos compete a nivel bíblico. Y la palabra que se utiliza bíblicamente para esto es la palabra arus, que arus significa comprometido. O sea que la propia palabra como tal da a entender que es un compromiso, no es algo que sea efímero, sino ya ahí con esa definición nos está hablando de estabilidad, que es para algo más allá, vamos a decir, de un toqueteo. Okay. O sea que aquí podríamos agregarle, pastor, que realmente aunque no existía la palabra noviazgo como tal, tiene un enlace, porque es un Sí, compromiso. sí, claro. Y la Biblia habla de novios, por ejemplo. La Biblia habla de que la iglesia es la novia de Cristo, así por el estilo. Sí. Pero el noviazgo bíblico y el noviazgo que hoy en día nosotros practicamos o vemos está totalmente divorciado de lo que es la parte bíblica, de lo que es el sentir de Dios que enseñó a través de su palabra. Wow, realmente es así. Entonces, eh, siguiendo esa misma línea, tomando en cuenta de que realmente sí es algo que yo como joven en especial puedo ver a diario y es como jóvenes incluso se apartan del propósito de Dios, del propósito que el Señor tiene en sus vidas, justamente por una relación insana. Tomando en cuenta eso, cuéntenos, ¿cuál es el propósito del noviazgo dentro del plan de Dios? El propósito del noviazgo dentro del plan de Dios es directamente lo que es el matrimonio. Porque cuando vamos a la definición, también podemos encontrar que es hacer pacto
o hacer un compromiso. Amén. Cuando unas personas ya entran en lo que es el noviazgo, bíblicamente hablando, que es estar comprometido, es comprometido pero para un matrimonio, con el objetivo de tener un matrimonio, pero ese compromiso como tal no conlleva a contactos físicos que difiere mucho aquel tiempo al de ahora. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que más conviene realmente. Interesante. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué diferencia entonces habría entre un noviazgo que tiene fundamento y base en Dios y que tiene a Dios como centro y uno que no la tiene? O sea, uno que no tiene ningún tipo de base espiritual. Es una diferencia, yo diría, abismal, en el sentido de que todo creyente que establece una relación y que hace a Dios su norte, de hecho, el noviazgo basado en la fe o dentro del Evangelio, el corazón del noviazgo es directamente Cristo. Ahora, ¿qué acontece con esto? Que cuando hay un compromiso, bíblicamente hablando, no puede haber lo que es una relación física. Entonces, haciendo una diferencia, hoy en día, tú le preguntas a un joven o a una joven, no, él es mi novio, es mi novia, pero viven juntos. Correcto. Ya tienen una relación estable hasta de años y están dentro de una casa conviviendo como marido y mujer, pero se hacen llamar novios. Novios. Y la sociedad de hoy ve eso como muy normal. Sí. Una joven le dice a su madre, voy a estar 3 días fuera porque voy a salir con mi novio, vamos para un resort. En la antigüedad no era así. Si vemos en el caso donde José y María, quien fue la madre de Jesús, estaban comprometidos. Y cuando Dios obra a través del Espíritu Santo, que María queda embarazada, José se iba a ir, porque pensaba que María había fallado y para que no lo apedrearan, él trataba de echarse la culpa, mejor yéndose, dando a entender que él la mancilló y se fue, para tratar de librar a María de algo. Si no se le aparece el ángel y le explica lo que hay, él se va, porque dentro del noviazgo bíblico no puede haber intimidad física como tal, no puede haber una relación conyugal. Siguiendo en esa misma línea, entonces, ¿cuáles serían como los límites que deberían de establecer dos jóvenes cristianos para conocerse de manera sana? Pues eso es muy importante. Lo primero, vuelvo y digo, si estamos hablando desde el punto de vista bíblico, todo joven sabe que debe de mantenerse en pureza y en santidad delante del Señor. ¿Qué implica eso? Implica cero toqueteo. ¿Por qué? Porque la carne es carne. Y con los toqueteos se va a llegar a una cosa que no es lo que Dios quiere que se llegue. Amén. Porque se puede llegar y dañar ya lo que es esa relación. Se le puede meter el enemigo ahí en cuanto comienza las pasiones juveniles a desbordarse, porque la naturaleza humana, de hecho, fue creado eso por Dios, pero bajo un orden. Amén. Por eso tenemos nosotros que estar bajo el orden de Dios. Que la pregunta en qué debe el joven cuidarse. Puede hablar, lógicamente, pueden tal vez salir a una heladería, pero deben tratar de abstenerse de lo que es el toqueteo. Es medio difícil dentro del Evangelio, pero se puede y se debe. Y si nos vamos a la antigüedad, sabemos que los chaperones, por ejemplo, ponían antes, donde una persona estaba en el medio y estaba un novio aquí, otro allá y otro en el medio, para evitar que se mancillara el nombre de esa joven. Entonces la juventud de hoy debe de tratar de entender que su moral vale mucho. Sí, de hecho, yo le vi como una sonrisita a Yeila porque hablábamos de eso ahorita, o sea, de un tema parecido. Yo soy de las que pienso que eso es una de las formas correctas, no solo en este tema, sino en otros, que era lo que ella y yo hablábamos. Cuando sabemos que algo dice peligro, tenemos que presentárselo a Dios, pero también poner de nuestra parte. Amén. Si yo sé que, y hablábamos específicamente de los teléfonos, para que sepan en contexto, sabemos
que las redes sociales están dañando, están haciendo más daño que bien a la sociedad. Y los psicólogos estamos tratando esto como una adicción, como un tipo de drogas. Entonces yo le comentaba a Yeila que si sabemos que hay una situación con este tema, porque esto genera dopamina, te pone eufórico, pues vamos a controlar el tiempo de tener este aparato en la mano, que lo hagamos para nosotros utilizarlo a él y no que él no utilice a nosotros. Entonces, entrando o sea, en contexto de nuevo a lo que es el noviazgo, yo estoy de acuerdo con usted. Hay cosas que los jóvenes, principalmente los cristianos, que quieren guardarse, deben de evitarlo. Porque es algo natural del ser humano. De hecho, de lo que usted hablaba ahorita, estamos hablando de que es 70, quizá 80 años atrás, yo tengo conocimiento de que las personas usaban esos chaperones. Sí. Pero fíjese que las jóvenes se casaban temprano. Ahora hay un escándalo con esto, pero para esa época, una joven ya de, ¿qué? 15 años, como mucho, estaba preparada para ser cabeza de familia, porque las familias la preparaban para eso, ¿verdad? Automáticamente una joven entraba en una relación de noviazgo que eran bien extensas, a veces hasta 3, 4, 5 años, le ponían un chaperón. ¿Pero por qué lo hacían? Para que no fueran a cometer un error. Porque hay una parte hormonal, principalmente, bueno, en los dos, pero más en las mujeres, que influye muchísimo y que eso es como lo que tenemos que evitar. Si sabemos que hay una situación ahí, pues debemos de no provocar. Es como la droga, vamos a decir, que lo mejor es no probar. No probar. Exacto. Porque no va a pasar nada más. Y cuando viene a ver, ya lamentablemente la persona está totalmente atada a lo que es este asunto de la drogadicción. Entonces, dentro del noviazgo, apoyando el comentario suyo, ciertamente si se comienzan con los besos, las abrazaderas, una cosa va a llevar la otra porque la naturaleza se va a levantar como tal, la joven va a querer, el joven también, y cuando viene a ver no van a tener ya la fuerza suficiente para decirle no, tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque si abrió una puerta y se comenzó con algo que tal vez era un juego o algo inocente que luego se convirtió en algo que va a traer un pesar. Sí. Bueno, realmente hay un concepto que se suele utilizar mucho dentro del cristianismo y es se metió el enemigo. Entonces yo realmente sí entiendo de que hay situaciones que pasan, pero yo sí considero de que hay una mayor responsabilidad de parte de las personas. Sí, yo entiendo que hay situaciones, pero wow, o sea, eso es como cuando en la Biblia, en Mateo, habla sobre que si tu ojo derecho te hace pecar, que te lo arranques. Obviamente no es que no es literal, literal sí. Porque si no hubiera mucha gente tuerta. Sí. Pero que yo interpreto de este versículo que cuando tú ves que tu concupiscencia, o sea, los deseos de tu carne están siendo tentados por algo, que tú te alejes de eso, que tú hagas lo posible por evitar verte en una situación donde tu carne sea tentada. Por ejemplo, quedarse solos. ¿Qué tú haces dentro de un matrimonio cristiano, dentro de un noviazgo, cristiano, quedándote solo con esa persona? Cuando tú sabes que es una persona que te gusta, una persona que te atrae, una persona que si tú estás con ella es porque tú lo visualizas para un matrimonio, o sea, es algo que es casi inevitable que pase, o sea, y son cosas que sí se pueden evitar. Claro que sí. Tomando las medidas correctas. Yo creo que mejor explicación que esa no hay. Tú tocaste el punto bíblico, huir de la tentación. Entonces, se da el caso, por ejemplo, apoyando tu comentario, un pequeño ejemplo vamos a poner. ¿Qué hace una joven que tiene un noviazgo con un joven que vive solo? De que ella va, le cocina, le lava, independientemente van a estar un tiempo que van a estar los dos juntos en la casa y ella está haciendo algo que le compete ya a una esposa y tarde o temprano terminaría ahí por la falta de madurez de ellos cometiendo el error por no huir de la tentación. Entonces en este caso no podemos creernos lo fuerte
porque tal vez en el momento que tú no estás con la persona, tú dices, no, yo hasta amanezco abrazado y nada pasa, de palabra, pero ¿y a la hora de la realidad? Jeremy se está riendo, o sea que eso identifica con el tema. Realmente, ahí volvemos al asunto de las drogas, que siempre se le aconseja a los jóvenes. Por lo menos ha sido un consejo para mi hija y lo hago con los jóvenes a nivel general. Como usted dijo ahorita, la droga no se prueba. ¿Por qué? Lo primero es que tú tienes que ver en tu entorno. ¿Qué ocurre con las personas que consumen droga? Entonces, muchas veces por esa presión social, pruébala, que eso no es nada, no va a pasar nada. Y tú caes entonces en lo mismo que tal grupito, porque ellos no pueden salir de ahí. Esto pasa lo mismo, o sea, no, yo voy y le limpio, yo le cocino y no va a pasar nada. Dos personas con las hormonas revolteadas, jóvenes, o sea, es lo que ustedes dicen, es algo que realmente no se debe de hacer. Pero en ese mismo tenor, pastor, ¿qué tanto usted piensa que la tecnología, o sea, redes sociales, el asunto de las mensajerías, todo esto, cómo influye esto en el noviazgo de jóvenes cristianos? Bueno, yo entiendo que influye, como usted hablaba ahorita, más de manera negativa que positiva. Porque si vemos, por ejemplo, las mayorías de los videos que se van, vamos a decir, virales, tienen un alto contenido de sexualidad, de doble sentido, de que una joven le dice a la otra, tú eres una tonta porque, mira, yo le quité dinero a este, pero mi novio es fulanito, y se comienzan a ver y a nutrirse, porque lo que entra por los ojos, lamentablemente, queda guardado en nuestras mentes, y aunque sea de manera inconsciente, luego podemos proyectarlo, tal vez sin querer, pero ya son informaciones que están ahí. Entonces, de esas cosas hay que cuidarse. Usted ahorita decía que las redes hacen más daño que bien, y esa es una realidad. Lógicamente, Yeila magistralmente hablaba de que no todo podemos decir de que se metió el enemigo, sino que tenemos una alta responsabilidad en eso. Esa es la realidad, porque la Biblia nos dice que Dios nos dio a nosotros espíritu de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos que utilizar el dominio propio para caer en los que entonces usted mencionó. Nosotros utilizar las redes y no que las redes nos utilicen a nosotros. Vemos jóvenes mandándole fotos de sus partes íntimas, los jóvenes, inapropiadas, varones y hembras, de aquí para allá, de allá para acá, de que nada más entre tú y yo, y que nadie más lo va a ver. Entonces, son cosas que comienzan de que inocentes, pero que terminan en una repercusión que lamentablemente, bajo el escándalo, muchas personas han terminado quitándose la vida. Sí, por las extorsiones, claro. Eso cae en manos inapropiadas, porque desde un principio lo primero que no debió ser. Amén. Yo entiendo que la joven debe de guardarse para que el hombre tenga algo a la hora de saber lo que valía. Cuando la mujer se da el valor, y si el hombre vale la pena verdaderamente, va a esperar el tiempo. Sí. Amén. Amén. Porque cuando la mujer se brinda como de manera tan fácil, muchas veces el hombre dice, no vale la pena, y arranca y busca por otro lado. Mire, pastor, eso es tan real que durante toda mi vida yo he podido observar que depende de cómo la mujer ande vestida, es el tipo de hombre que va a traer. Que va a traer. Y los piropos que le van a decir. Y los piropos que le van a hacer. Esa es una gran realidad. Sí. La que se visten lamentablemente va a sonar fuerte, como, bueno, vamos a llamarlos esos servidoras para decirlo de manera un chip más, qué sé yo. El tigraje. Sí. Son los viciosos que le van a decir palabras soeces que no son tan lindas, pero es lo que tú estás provocando. Tú te estás vendiendo de una forma y ellos te están comprando de la misma forma en la que tú te estás vendiendo. Entonces, luego tú no puedes ofenderte. No, eso es una Pero realidad. cuando va bien vestida, le dicen un piropo, pero ellos saben el piropo que le van a decir a la altura de lo que ellos ven. Siempre va a haber alguien que va a ser muy... Que desafina. Sí, que es medio atrevido. Eso es normal. Eso es normal. Pero es una realidad, o sea, hasta en eso influye. Y como usted decía ahorita,
que está dentro del contexto. Lamentablemente hay muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad que la gente se asombra, se escandaliza, pero realmente es lo que se está promocionando. Por ejemplo, entre la juventud se está promocionando en los videos de música principalmente urbana, lo que son las orgías y esas cosas, y estamos viendo que esto está afectando de manera negativa en nuestra sociedad hoy en día. Demasiados casos de orgías se han destapado últimamente. Sí. Dándole sustancias prohibidas a las jóvenes y muchas sin siquiera dárselo, haciendo práctica de todo esto y haciendo videos, pero eso tiene un origen y usted lo hablaba. Entonces, claro, si la juventud entendiera que la música es un adoctrinamiento de lo que dice, entonces nosotros fuéramos más selectivos en lo que escucháramos. Pero como usted hablaba de la música urbana, no promueve nada que sea bueno. De hecho, cuando le dicen a los exponentes, ¿por qué tú no grabas algo con sentido? Dice, la gente no lo escucha. No lo escucha. No genera realidad, dinero. Entonces, para no hacer promoción, nosotros hemos tenido exponentes de música urbana que trataron de limpiar sus letras, sí, y sencillamente no le funcionó y tuvieron que retroceder a donde estaban. Y entrar a la degradación, sí, tanto de la mujer, a promover sustancias, que yo sí mato, que estuve con la mujer tuya y tantas cosas, y de eso es que está lleno la juventud, y ojalá usted escuche la niñez hablando, se saben todas esas cosas, no se aprenden a ello, pero se aprenden esas canciones terribles. Pastor, yo me estoy sonriendo porque me llegó a la mente, usted sabe que a mí me gusta mucho la música, o sea, ese ritmo. La música movida. Sí, que es reggaetón, eso, yo oigo mucha música de esa cristiana. Y Redimido tiene una canción que él habla sobre esto, o sea, él dice, y me llegó a la mente que los exponentes de música urbana dicen que ellos matan, que la policía lo está persiguiendo, y al final él dice, ¿por qué siguen vivos? O sea, la gente no termina de entender que es una falacia todo lo que ellos presentan allí, pero realmente está afectando mucho a la juventud de hoy en día. A un nivel exponencial, demasiado exagerado, diría yo. Realmente, wow. Hay un concepto, ya un poco fuera de lo bíblico, pero que sí aplica en este caso, que se llama la ventana de Overton. Justamente yo estaba hablando de un tema parecido en la escuela porque en mi escuela durante la mañana nosotros nos organizamos para siempre hacer un pequeño devocional. Ahí leemos la palabra y también oramos y damos reflexiones. Y en un momento a mí me tocó hablar sobre el capítulo 19 de Génesis, donde se habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y sobre toda esa situación que es un poco fuerte. No lo hable aquí. No. Sí, pero es un poco fuerte el capítulo 19 de Génesis y justamente todo el mundo así mismo como que se escandalizó cuando yo comencé a hablar de eso. Incluso el maestro estaba como mirándome así como, Jaylee, ¿por qué tú estás hablando sobre eso? Y una compañera se le acercó y le dijo, Jayla, eso está a otro nivel, por favor. Eso es de cristianos pro, me dijo. Porque fue muy lejos. Sí, pero realmente yo decidí hablar sobre ese tema porque hasta ahora ese tipo de temas son un poco como escandalizantes todavía, pero yo hablé sobre la ventana de Overton, que es un concepto que se utiliza para hablar sobre temas que al principio suelen ser sumamente tabús, que nadie habla sobre eso, que son temas impensables. Usualmente se suele utilizar, por ejemplo, el canibalismo, que al principio es un tema que nadie puede hablar de eso, que, ay, ¿cómo tú te atreves a hablar de eso? Que tal y tal. Luego es como algo que sigue siendo tabú, pero se habla un poquito más. Luego pasa a ser algo que se acepta de que hay una pequeña parte de la población que lo realiza. Luego hay una mitad, se pone mitad y mitad. Hay una parte que lo hace y otra parte que no. Y ya. Y ya las cosas llegan a tal punto de que la gran mayoría de personas lo ven como algo normal y la minoría son quienes son como los remanentes y dicen como no, eso está mal. Y en este caso está la fornicación, que es algo que la Biblia habla sobre eso, que está, como ustedes dicen, muy normalizado. Y por ende, o sea, te lo pintan tan bonito que la gente no termina de entender por qué eso está mal. Entonces, en base a toda esta explicación, la pregunta es, explíquenos a los jóvenes
Eh, ¿Por qué es importante la pureza tanto emocional como física antes del matrimonio? Ese es un punto que si lo desglosamos realmente, no voy a decir a plenitud porque uno nunca toca un punto realmente a plenitud, siempre hay algo más que aprender, pero tiene mucha tela por donde cortar. O sea que eso sería un programa Un programa completo. completo. Sí, la pureza. ¿Por qué guardar la pureza moral? ¿Fue que dijiste? Y espiritual. Emocional y física. Emocional y física. Pastor, eso usted no lo va a contestar cuando vengamos de una pausa. Correcto. Enlace Informativo presenta Conversando con las Patricias. Enlace Informativo presenta Conversando con las Patricias. Estamos de regreso con ustedes, gracias por su sintonía. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el noviazgo. Y agregándole un poquito, el noviazgo es una etapa que es para conocerse, compartir y decidir si hay compatibilidad entre ambos. Pero vamos a ver que Yeila, porque quedó una pregunta por ahí en el aire, Yeila. Bueno, estamos hablando sobre la normalización justamente de las relaciones antes del matrimonio y en general muchísimas cosas que están mal. Entonces, en base a eso, la pregunta es, ¿por qué es tan importante la pureza emocional y física antes del matrimonio? Amén. Recordando que estoy dando el enfoque desde la parte bíblica, ¿no? Entonces, Amén. cuando hablamos de la importancia de la pureza, por ejemplo, lo primero es que cuando vamos a hablar de noviazgo, en el punto bíblico vamos a hablar de doncella, vamos a hablar de vírgenes. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es la mayor forma de guardarse, como hablábamos ahorita, sin toqueteo. Amén. Entonces, la mujer se va a llevar, vamos a decir, un buen hombre que la va a respetar, pero el hombre también se va a llevar una doncella, una princesa, una virgen. Entonces, la Biblia da detalle, tocando el punto ahorita que tú hablabas de la fornicación. Una virgen, lógicamente, no puede haber conocido de manera sexual a ningún otro hombre como tal, sino que se guarda para la hora de casarse, que el matrimonio es el que da la apertura o el derecho legal ya en que pueden juntarse físicamente y en que los dos sean uno. Mira la importancia de esto. Yéndonos a lo que decía ahorita, de que, no, él es mi novio, pero viven juntos. Ese tipo de personas muy difícil tuve que llegan a un matrimonio. Terminan rompiendo y luego ya eso hacen una forma de vivir de eso. Sí. Pero cuando la joven se guarda como tal, que ningún hombre ha escudriñado su cuerpo, sino que se va a entregar en pureza a un hombre que la va a amar, que la va a respetar. Amén. Porque ella se guardó y con ese guardar se le está diciendo, no es cualquier cosa que tú te vas a llevar y tú tienes que saber cómo tú me vas a tratar. Entonces es lo que hablábamos ahorita. Pero cuando una joven se entrega ya porque sí y cae y cede lamentablemente, y ahí se abre una brecha, eso se va a ir haciendo una costumbre y cuando viene a ver ya no van a llegar al matrimonio. Y algo que era lindo se rompió porque se entregó. En este caso, mayormente veíamos que el hombre era que forzaba de que la famosa prueba de amor. Por ejemplo, hablando de los cantantes urbanos cristianos, Alex Zurdo, creo que es el que dice, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Sí. Que si no, ¿cómo es? Que si se marcha, tenía otra intención Si también. exactamente. Si se marchó, El pastor sabe. si se marchó, lo que quería era pasarte por arriba y punto. Claro. Amén. Amén. Pero al darse el valor, no pudo, se fue, porque no le diste lo que buscaba. Entonces, ¿qué significa? Que ese no era digno de tu honra. Amén. Si, mire, si detallamos el punto de esto de la virginidad,
en ese sentido, eso tiene algo como tan amplio, tan lindo, tan puro, de que tú te vas a dar a notar tal cual tú eres, como nunca nadie te ha visto, lo que tú nunca has entregado a ninguna otra persona. Tú lo vas a entregar al que va a ser tu amado, al que va a ser tu esposo, al que va a ser tu compañero de vida. Como decimos, la media naranja. ¿Cómo le llama la Biblia? Los dos serán una sola carne. A Amén. tu otro yo. Entonces tu otro yo tiene que valorarte como tú también lo vas a valorar. Pero cuando ya tú te entregas, ya qué otra cosa él puede tomar como, ay, tengo esto nuevo de ti o conocí esto, a menos que sea una maña, por así decirlo. Sí. ¿Me entiendes? Pero entonces es muy importante guardarse en pureza, porque eso no solo quiere decir que el hombre sabe lo que se lleva, sino que Dios lo va a aplaudir y Dios va a ser el centro. Pero la juventud de hoy es una juventud acelerada. Hoy en día, lamentablemente, se ven a damas o jóvenes hembras diciéndole al novio, si no quiere ceder en ese caso, pues tú eres esto y esto, tú eres del otro lado. Sí. Porque el asunto, Amén. hemos tenido una distorsión tan grande que ahora las mismas jóvenes le dicen a los jovencitos, si no quieren ceder, tú lo que eres, o eres pariguayo o eres homosexual. Era un palomo. Sí, esa es una palabra también. Tú lo que eres un palomo. Amén. Porque el hombre quiere respetarla. Entonces, hay veces que la mujer que en verdad necesita un hombre que le respete, entonces el hombre es el que no quiere respetar. Y hay un asunto, pero la pureza, como te digo, tiene gran valor delante de Dios, delante del hombre. Y lo primero es que nadie te va a valorar a ti más de lo que tú misma te puede dar el valor. Y Amén. entonces, hemos hablado mucho sobre la virginidad y sobre el llegar puras al matrimonio. Pero ¿qué pasa si una mujer ya tuvo una situación de X o Y manera, por ejemplo, que se divorció, etcétera, y ya no es virgen? No, ya eso es otro caso, porque como te dije, hablábamos de doncella, hablábamos de jovencita. Amén. Porque simple y sencillamente toda persona tiene la oportunidad de llegar a casarse. Ahora, como estoy tocando el punto bíblico, puede ser viuda, puede ser que le fue mal en un noviazgo que tuvo, vino a la iglesia, tiene la oportunidad de casarse, pero tiene que saber que dentro del tiempo de noviazgo no es nada más un tiempo en el cual tú la vas a mirar. Es algo que cuando ya tú dices que somos novios, te tienes que saber que es un compromiso. Recuerda que te dije que la palabra arus en hebreo significa compromiso. Entonces, muchos no buscan un compromiso, no quieren nada serio, quieren un amigo o una amiga con derecho. Amén. Pero entonces esas personas ya de ciertas edades que están lógicamente solas, tienen todo el derecho de casarse con un buen hombre, porque no es que ellas son malas personas. Amén. Realmente ahí entra, Sheila, lo mismo. O sea, yo entiendo que tendríamos la misma base de un noviazgo de una doncella. Porque ya como mujer debe de cuidar esas tentaciones de las que hablábamos. Yo me imagino que un noviazgo en este caso podría ser más corto, Sí, porque claro. ya una persona adulta, eso se entiende, pero siempre cuidando esa parte La de pa- no caer La parte del cuidado es la misma, como ustedes la decían. misma. Esa viene siendo la misma. Yo entiendo que sí. Sheila, Bueno, te estoy dejando el escenario porque yo sé que es un tema que es muy interesante para ti y para los jóvenes igual que tú. sí, es cierto, realmente. Yo aquí estoy representando a toda la comunidad joven, cristiana y también no cristiana. Claro. Amén. Bueno, mi pregunta es un poco interesante. Dice así: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede afrontar la siguiente situación? Y es cuando uno de los dos no comparte la misma madurez espiritual o el nivel de compromiso con Dios. Eso es un punto sumamente importante. Demasiado. Hay que cuidarse del yugo desigual. Y el yugo desigual no es solo de que una cristiana comprometerse con un converso,
Si alguien no está a tu nivel de fe, de creer en Dios, de tu ministerio, de tu llamado, que no entiende que tú tienes que salir, por ejemplo, a adorar, que te invitan mucho, o a predicar, que te invitan mucho, y te dice, cuando nos casemos tú no vas a estar andando así, tú vas a estar en la casa, y ya tú sabes que ahí hay un problema serio. Claro. Amén. Tú necesitas a alguien que te apoye en el ministerio, porque son uno. Amén. Que va contigo donde quiera que tú vayas, tú vas a ir cuando le toque a él. Entonces, la joven o el joven que se comprometa con alguien que está viendo que hay una divariación o hay un choque entre creencia o entre, lamentablemente, gente que dicen que no hay niveles, pero lo que estamos hablando eso es de niveles, Sí. niveles Amén. de fe, Amén. nivel ministerial o nivel intelectual, incluso, que no sabe sopesar las cosas, porque yo puedo tener, vamos a decirlo, menos fe que tú, o tú tienes un ministerio mucho más elevado que el mío, pero con mi poco conocimiento, yo sé que yo tengo que apoyarte. Yo sé que y yo no voy a hacer una objeción y tengo que hacértelo ver desde el compromiso. Pero si desde el compromiso yo te estoy haciendo ver lo contrario y tú decides por X o Y ya casarte, ya tú sabes que vas a tener un problema, que te está comprando un problema. Hasta que esa persona no madure, no entienda, entonces en ese caso no es bueno dar el paso para el matrimonio. De hecho, agregándole un poquito a esto, el noviazgo que es sano, no solo dentro de las iglesias, o sea, no solo a nivel espiritual, como tú hiciste la pregunta, sino a nivel general, se basa en el respeto, se basa en la confianza, en la libertad y en el crecimiento personal. Y eso se va un poquito más para allá. O sea, no solo eso se ve en el noviazgo, pero eso traspasa ya a lo que es el matrimonio. Y es lo que dice el pastor Julio. Tú en el noviazgo te das cuenta cuando viene un problema. Porque si tú ves que en el noviazgo un hombre que le llamamos bandera roja, y lo hemos hablado muchas veces, Red flag. tú ves que el novio quiere controlarte con quién tú hablas por teléfono. Hasta con los amigos. O hasta con puede ser ambos, porque estamos hablando aquí realmente, la mujer supuestamente es más celosa que el hombre, pero cuando el hombre es celoso, es en extremo. Entonces, cuando el hombre comete estos actos, es una bandera roja de tú saber que viene un problema grande. Sí. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, lo que no tiene o no se solucionó en el tiempo del noviazgo, no podemos ser tan ilusos, por así decirlo, de creer que se va a resolver en el matrimonio. En el matrimonio se va a magnificar, porque ya tanto sea el problema de parte del hombre o de la mujer, ya va a entender que ya hay un compromiso y que ya hay un derecho. Ay, sí. Entonces, esas cosas ya Esa es se mi magnifican mujer. y es un problema. O sea, y usted va a hacer lo que yo le dije. Eso no. Y aunque le voy a decir algo, voy a predicar desde mi punto de vista, de lo que yo creo. La palabra de Dios nos manda a nosotros las mujeres entender que el hombre es la cabeza del hogar. Todo va a depender de cómo se maneja, ¿verdad? Perdón, los temas. Porque es una cuestión de percepción. O sea, obviamente yo tengo que llevarme de mi pareja, porque él es el hombre cabeza de familia, pero no de manera imponente ni humillante, Exacto. que es lo que Sí. No es un realmente. jefe en la casa. no. Exacto. Justamente, según tengo entendido, hay una parte en la Biblia que habla sobre, hay varias, pero hay una que habla sobre que tu pareja tiene que amarte como Cristo amó a la iglesia Correcto. y que Cristo incluso estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Eso habla Ah. Efesios. Que más que un sentido de como de querer como objetificarte y como querer poseerte, esa es la palabra, tiene que haber como un sentido de protección y de guiar. Entonces, en no ese sé. sentido, el hombre realmente, dice la Biblia, le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Amén. Amén. En la Biblia no vamos a encontrar ni feminismo, ni vamos a encontrar un machismo. Vamos a encontrar
lo que es el equilibrio, los dos se dan una sola carne. Si tú te fijas, las dos cosas que se le dice el apóstol Pablo a la mujer dice que respete a su esposo y que se sujete. ¿Por qué le dice eso a la mujer? Porque ese es el problema principal de la mujer en cuanto al matrimonio, llegar a lo que es respetar al hombre y someterse en ciertos puntos. Pero ¿qué le dice al hombre? No sea áspero con tu esposa y ámala. ¿Por qué? Porque por lo general el hombre es áspero. Y para decirle, en la gran mayoría, vamos a decir de los hombres, de ese lado yo estoy, lamentablemente, estar diciéndole a mi esposa, te amo, a mí me es muy difícil. Pero la mujer como tal necesita escucharlo, es lo que quiere. Entonces, la Biblia, si tú te fijas, le da a cada cual conforme a lo que necesita, según la naturaleza de lo que siente. Wow, sí, wow. Ey, mira. Esa es una de las problemáticas que tienen los matrimonios, porque realmente con los años uno se da cuenta que el amar se demuestra de muchas formas. A veces una persona no es capaz, por muchísimas razones, de expresártelo con palabras, pero te lo demuestra con hechos. Y es más importante que te lo demuestren con hechos que te lo digan con palabras, porque de palabras se dice muchas veces fácil. O sea, quien tiende a tener la facilidad de la palabra y decirte yo te amo, muchas veces no lo hace, porque cuando llegan los momentos difíciles, demostrar ese amor, entonces no tienen corriendo. Claro. Realmente, o sea, que realmente wow. Cuando se habla de amor, obligatoriamente se tiene que hablar de 1 Corintios 13. definitivamente. Y yo creo que ahí está como una fórmula mágica de tú saber si realmente una persona te ama. Cuando leemos ese versículo, bueno, esos versículos, porque son varios, del 4 al 7 específicamente, habla sobre, por ejemplo, de que el amor todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo aguanta. Es como difícil, y más en estos tiempos donde nos han vendido un individualismo extremo. Sí. De que yo lo puedo todo, y que yo valgo más que los demás, y que tal y tal. Pero, y que yo soy fuerte y puedo con yo, todo. Yo sí soy fuerte. Empoderada. Empoderada. Sí, esa es la palabra clave, empoderada. Pero realmente yo he terminado de entender de que Cristo nos habla sobre ese tipo de amor porque Él nos ama así. Correcto. Él nos amó y nos sigue amando de esa manera. Amén. Y porque yo digo que ahí está como una fórmula mágica de tú sabes si realmente una persona te ama, porque yo pienso que tú te das cuenta de que una persona te ama cuando la palabra amor tú la puedes reemplazar por el nombre de esa persona. O sea, que cuando en la Biblia dice el amor no es envidioso, tú puedes decir fulano no es envidioso. Cuando en la Biblia dice el amor todo lo cree, todo lo aguanta, todo lo soporta, tú puedes cambiar la palabra amor por el nombre de esa persona. Y si ustedes se fijan, ahí como que no hay tantas, incluso declaraciones de amor, sino que son hechos. O sea, no es una forma de tú solamente decirlo, sino también demostrarlo. Mira, tú tocaste ese punto de Corintios y eso es lo más importante. Y es donde verdaderamente se da a mostrar el amor. El amor no es cariño, como decían ahorita, decir yo te amo, que los detallitos, que todo eso lo puede hacer una persona sin amarla realmente. Pero eso es importante, pastor. Sí, claro, eso va dentro de, Claro. va dentro de. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando el amor en su mayor estado de fuerza y pureza, si tú te fijas ahí, prácticamente te está diciendo de ciertos conflictos donde tú tienes que soportar porque tú amas, que tú tienes que aguantar porque tú amas, que tú tienes que pasar eso porque tú amas. Amén. Entonces, cuando las personas se van a casar, se le habla de ser fiel y permanecer en la enfermedad, en la necesidad, en la escasez. Es fácil decir, sí, acepto. Claro. Pero cuando llega, entonces ahí entra Corintio. Amén. Vamos a ver si verdaderamente tú amas. En el momento de necesidad tú te quedas. En el momento de enfermedad, que ya esa persona no puede hacer absolutamente nada, que va a depender de ti, ¿qué tú vas a hacer? Entonces,
son cosas sumamente fuertes y hay que entenderlas antes de dar el paso. Pastor, hay un punto que se va a oír un poquito cruel, pero es una realidad que vivimos a diario. Muchos se quedan cuando hay herencia, pero cuando no hay herencia, usted supo, ¿verdad? Sí, claro. Muy lamentable, suena fuerte como usted dice, pero es la realidad diaria. Eso es así. Miren, este tema es extremadamente interesante. Hay una parte que me gustaría abordar y es el asunto de las edades y los noviazgos. Usted sabe, pastor, que esto es simplemente un nombre, o sea, y hago hincapié en esto porque anteriormente el noviazgo como lo conocemos en la actualidad ha ido evolucionando. Como usted dice, ya no son novios, son marinovios. Pero realmente hay una edad del ser humano. O, perdón, entre paréntesis, o a mi novio también. Sí, Que hay- son, pero no son. sí, como, Sí, como dijo el porque pastor hay ahorita, como- viven juntos, pero y se hay acostumbran como- a esa vida. O sea, me digo a mi novio porque hay como, en el mundo se les llama casi algo, pero dentro de el cristianismo se les dice estamos orando. Ellos están orando, pero ellos se besan y se tratan como novios, Correcto. pero no lo son. no lo son. Están orando. Sí. Y ahí voy a ese punto. Las iglesias yo entiendo que no deben de permitir ese tipo de relaciones porque cuando dos personas ya se comprometen en un noviazgo, aún en la actualidad, es con mira a unirse en matrimonio. Pero ¿qué pasa, pastor? Desde el punto de vista real de la sociedad, usted sabe que las edades han cambiado. Como le decía ahorita, las jovencitas de 13, 14, 15 años, las madres las preparaban para casarse, para que pudieran sostener un hogar, para ser cabeza de familia. Ahora la gente se escandaliza porque en los tiempos que estamos viviendo, con el Empoderamiento. empoderamiento y todo eso, pues las mujeres nos casamos más de más edad. Ya no se, o sea, quien se casa a los 13, a los 15 años lo está haciendo mal. Por las oportunidades que tenemos de escalar, de estudiar, o sea, las cosas han ido cambiando. Pero realmente hay una parte que no ha cambiado, es lo hormonal. Cuando las niñas y los niños entran en la preadolescencia y en la adolescencia, que comienzan a generar esas hormonas que vienen con esa edad, eso es algo que nadie lo ha podido cambiar. Entonces, hay una parte importante que de manera personal, aclarando, yo estaría de acuerdo que los jóvenes tengan amistades. Como dijo Sheila, lo estamos conociendo, pero que lo hagan con supervisión de un adulto, que compartan de manera sana, porque realmente, como nosotros promocionamos, Sheila, en las charlas de la prevención de embarazo, hay más de 100 maneras de tú compartir con un sexo opuesto sin tener que tener relaciones sexuales. Juegos de mesa, parques, o sea, hay muchísimos lugares. Entonces, yo entiendo que si lo hacemos de una manera sana, no estaría mal, con una supervisión de adultos. El problema sería esa parte sana. Tendríamos que tener a dos jóvenes de mente sana. Amén. Entonces, esa sanidad mental de hoy, hablábamos ahorita prácticamente, las redes se la han comido. Sí. Las redes se han comido esa sanidad. Entonces, vemos que Vamos a darle la oportunidad a esta llamada. Buenas tardes. Se cayó. vemos que la juventud hoy en día no podemos generalizar, pero una gran parte son asiduos consumidores de manera excesiva de lo que son las redes en algo negativo. Entonces, cuando se habla de una relación, por ejemplo, una menor de edad, es muy difícil en ese sentido que tal vez, si estoy hablando del punto ya fuera del evangelio, lógicamente, que puedan guardarse en pureza. Es difícil. Ahora, dentro de la iglesia, siempre se espera la parte, ya vamos a decir, de lo legal,
que tengan la edad para poder filmar, Que pues, ok. que serían los 18 años, que tengan ya un estado más de conciencia de lo que están haciendo. Yo, señores, le tengo que dar una muy mala noticia y es que ya el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a dejar la invitación abierta para que el pastor Julio nos dé el privilegio de contar con él nueva vez para que podamos seguir ampliando este tema, que es bastante interesante. Señores, gracias por su sintonía, nos despedimos de ustedes en el día de hoy. Recuerden seguirnos por Conversando con las Patricias en YouTube. Que pasen feliz resto de la tarde. Enlace Informativo presenta Conversando con las Patricias.